Las cosas no son como parecen y en Washington. Eso no es inusual. De hecho, puede que esa sea la norma, que en Washington las cosas a menudo no son lo que parecen. Si sigues las noticias, como has estado viendo reportes sobre Elon Musk y Doge y eliminando el despilfarro, el fraude y el abuso por miles de millones, si no billones de dólares. Y sin embargo, nos estamos reuniendo aquí hoy porque el Congreso, específicamente el Senado, quiere aumentar el gasto federal. Así que por un lado tienes a Elon Musk y Doge y a los demócratas quejándose a gritos diciendo que están recortando demasiado, y los republicanos del Senado están avanzando hoy para aprobar un presupuesto que les permita aumentar el gasto federal. ¿Qué está pasando? Están los republicanos a favor de eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso y de reducir el déficit, equilibrar el presupuesto. Como dice el presidente, presupuesto aumentará gasto militar, 150,000 millones, gasto fronterizo, 175,000 millones y 20,000 millones para guardia costera, total 340,000 millones. 175,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares. Para la guardia costera, eso suma alrededor de 340,000 millones de dólares. Bueno, si fuéramos fiscalmente prudentes, si fuéramos fiscalmente conservadores, ¿por qué no tomaríamos los ahorros de Elon Musk y Doge y los trasladaríamos aquí para ayudar con la frontera? ¿Por qué estaríamos haciendo un nuevo proyecto de ley para aumentar el gasto en 340,000 millones de dólares? Eso es porque el Senado está actuando como siempre lo ha hecho. El Senado no ha recibido el mensaje. El presidente Trump llegó a la ciudad, una nueva forma de pensar. Están cerrando agencias, están silenciando a la gente, están encontrando cosas como 2 millones de dólares gastados en Guatemala para cambios de sexo, 3 millones de dólares gastados en Brasil para un cambio climático centrado en las chicas, 4.8 millones de dólares gastados en Ucrania para influencers de redes sociales. Mientras estás en eso, se gastaron, no nosotros, sino las personas que votan por esto. Yo voté en contra de todo esto, pero los miembros del Senado que votaron a favor de esto gastaron varios cientos de miles de dólares enviando diseñadores a Ucrania para el desfile de moda en París. Sigue y sigue. Miles de dólares para una ópera trans en Colombia. Más miles de dólares para un cómic trans en Perú. Cientos de miles de dólares gastados en estudiar ratas, para ver si las ratas solitarias usan más cocaína que las ratas bien socializadas. ¿Adivina qué? Las ratas no solitarias aman la cocaína. Gastaste cientos de miles de dólares de tu dinero en esta locura. ¿Por qué no tomar ese gasto loco que están encontrando Doge y Elon Musk y trasladarlo a asegurar la frontera? En cambio, los conservadores fiscales se enfrentan a un proyecto de ley que están presentando simplemente para aumentar el gasto. Estoy totalmente a favor de moverlo. Estoy totalmente a favor de salvarlo de la locura y llevarlo a algo más valioso. Hay un procedimiento para hacer esto. Es un procedimiento especial. No requiere ningún voto demócrata. Puede suceder a través de una simple mayoría y tiene un nombre elegante. Se llama rescisión. Así que todo lo que la administración tendría que hacer es agrupar varios cientos de miles de millones de dólares en ahorros que parece que están encontrando, agruparlo en un solo proyecto de ley, enviarlo de vuelta a nosotros y con una simple mayoría, sin ninguna ayuda de los demócratas, los republicanos pueden recortar el gasto. En cambio, las cosas no son lo que parecen. ¿Ves todo este gran trabajo que se está haciendo para recortar gastos, para eliminar el desperdicio, el fraude y el abuso? Y luego ves al Senado actuando, vamos a votar, noche para crear un proyecto de ley que aumente el gasto en 340,000 millones de dólares. Hay un verdadero debate filosófico dentro del Partido Republicano y realmente dentro de ambos partidos sobre cuáles son las mayores amenazas para nuestro país. ¿Son las amenazas más graves para América desde dentro o desde fuera?
Yo argumentaría que son desde dentro. No me desvelo por la noche temiendo una invasión extranjera, que los invasores están llegando a nuestras costas en cualquier momento. No significa que no debamos estar preparados, que no debamos defendernos, pero sí significa que no tenemos que tener un gasto ilimitado en nuestro ejército. Mira, muchos de mis familiares han servido. Los soldados tienen que ser pagados y debemos cuidarlos. Pero al mismo tiempo, no deberíamos estar en todos lados del mundo todo el tiempo. Hemos gastado cerca de $300 mil millones en Ucrania. Tenemos soldados por toda África. Tenemos soldados en Siria. Tenemos soldados en todas partes. No necesitamos estar haciendo eso. Si quieres poner nuestro dinero y gasto militar en perspectiva, gastamos más que los siguientes 9 países juntos. No es que estemos gastando muy poco, estamos gastando mucho. Pero si decides que quieres más dinero para el ejército, tómalo del cambio climático centrado en las chicas en Brasil. Deja de gastar tu dinero en el extranjero. A lo largo de los años hemos dado a Egipto casi $60 mil millones. ¿Quién dirige? ¿Egipto? ¿Un general donde no hay elecciones? Algo así, como en Ucrania, donde hay un presidente, pero no tiene que postularse para la reelección porque ha cancelado las elecciones. ¿Por qué estaríamos dando dinero a dictadores y a personas que no se presentan a elecciones? En Egipto se lo dimos a una familia, la familia Mubarak. Cuando finalmente fue destituido del poder, tenía $20 mil millones. Con él, bueno, en realidad no todo, era culpa de él. Mucho de eso estaba en bancos suizos y en otros lugares, pero él valía $20 mil millones. Y eso no es nada. Cada uno de sus hijos valía otros $5 mil millones. Así que básicamente pudo robar 30 mil millones de los 60 mil millones que los contribuyentes estadounidenses enviaron a voz de Egipto. Esa es ayuda extranjera. Esa es la historia de tu ayuda extranjera. Te han estado estafando década tras década. Pero mientras Elon Musk y Doge están haciendo su trabajo, trabajando horas extras hasta tarde en la noche, encontrando esos ahorros de la ayuda extranjera, devuélvanlos. Gastamos $40 mil millones en ayuda extranjera. Podrías enviar $30 mil millones de vuelta a América, sería más seguro y más fuerte. Y podrías destinar los $30 mil millones, ya sea al ejército o a la frontera, tu elección. Hay dinero así que se puede ahorrar y mover, pero va a tener que regresar. En última instancia, toda la charla sobre los ahorros es efímera, no es real hasta que el Congreso tenga el valor de votar sobre ello. Tiene que ser certificado por un voto. Si el Congreso no vota, se queda flotando en el aire y puede que termine siendo ahorros o no. En última instancia, el Congreso va a tener que hacer su trabajo, pero lo que estamos haciendo hoy, la votación sobre el presupuesto, no está haciendo nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo hoy, que será un esfuerzo liderado por los republicanos, sin mí, será un esfuerzo para preparar un proyecto de ley para aumentar el gasto federal. O yo diría que tomemos los ahorros que estamos encontrando, los movamos a cualquier cuenta, hagámoslo a través de un voto del Congreso, con una simple mayoría. De hecho, se puede hacer. Incluso sin el proceso presupuestario, un paquete de rescisión se puede enviar de vuelta, sin siquiera pasar por todo el problema del presupuesto. Lo que enfrentamos, sin embargo, es que al final del año ya estamos a mitad de año. Así que estamos votando sobre un presupuesto hoy que es realmente algo ficticio porque el año ya está a la mitad. Sabemos lo que se está gastando. Sabemos que al final vamos a gastar un poco más de $7 billones este año. El problema es que ingresaremos $5 billones o gastaremos $7 billones. Faltan $2 billones. Se están preparando en unas semanas para añadir un par de cientos de miles de millones de dólares para California. Ahora bien, es apropiado tener simpatía por las personas en su situación, pero no es bueno para el país simplemente pedir prestado dinero para enviárselo a cualquiera. Deberíamos, si vamos a ayudar a las personas necesitadas, deberíamos estar tomando ese dinero de los impuestos que ingresan. No deberíamos estar pidiendo prestado de China y enviándolo a California. No importa cuán noble sea el propósito, deberíamos gastar lo que ingresa, no deberíamos estar pidiendo prestado dinero un centavo.
Pero al final del año vamos a estar con más de 2 billones de dólares en deuda aumentada por un año. ¿Cuál es nuestro total? Nuestro total va a ser de más de 37, tal vez 38 billones para fin de año. Intereses. El mayor ítem en nuestro presupuesto ahora son los intereses, alrededor de 1 billón de dólares en intereses cada año. Una estimación es que en los próximos 10 años serán como 14 billones de dólares en intereses. Los intereses no compran nada. Los intereses no están alimentando a nadie. Los intereses no están apagando incendios en California. Los intereses simplemente se desperdician debido a las formas derrochadoras de ambos partidos. La gente votó por un cambio. Dijeron, vamos a conseguir un cambio. ¿Les gusta lo que está haciendo Donald Trump? ¿Les gusta lo que está haciendo Doge? ¿Les gusta lo que está haciendo Elon? Y sin embargo, aquí estamos. Los republicanos están actuando como los demócratas. Van a votar para aumentar el gasto en 342 mil millones de dólares. Todo va a ser prestado. Ahora podrías decir, bueno, como algunos dirán, vamos a recortar el gasto para igualar el dinero que vamos a gastar aquí, pero nada está listado en el presupuesto. Ahora la Cámara tiene un presupuesto. Los republicanos de la Cámara han aprobado un presupuesto diferente y en su presupuesto enumeran 1.5 billones de dólares en ahorros. ¿Tienen que llegar a esto? No pueden hacer su voto especial de mayoría simple, el voto de reconciliación, a menos que encuentren 1.5 billones de dólares en el proyecto de ley del Senado. Hay 4,000 millones de dólares. Ahora dirán que eso es solo un mínimo. Vamos a encontrar más que eso. Pero todo lo que prometían era el 4. En la Cámara se dieron cuenta de que eso no es realmente creíble, eso no es realmente reconfortante. Así que la Cámara dijo, no, vamos a hacer 1.5 billones. Así que a medida que este debate se desarrolle durante las próximas 10, 12, 15 horas, estaremos aquí. Por un buen tiempo, ya saben, agarren sus palomitas, enciendan su C-SPAN. Pero a medida que esto se desarrolla, ofreceré una enmienda. Y mi enmienda dirá que alteremos el presupuesto para no solo decir que vamos a aumentar el gasto en 340 mil millones de dólares. Mi enmienda dirá que deberíamos recortar el gasto para financiarlo en 1.5 billones. Idealmente, haríamos esto simplemente trayendo un paquete de rescisión de los ahorros que Elon y Doge están encontrando. Pero funcionaría de esta manera también, al menos para mostrar que estamos serios acerca de esto, porque he visto esto suceder una y otra vez y sé cómo va a terminar la historia. Sé que cuando llegue septiembre, que es el final de nuestro año fiscal, estaremos a mitad de camino y al llegar al final del año fiscal, los republicanos van a estar diciendo, tengo que ir a casa y explicarles a la gente que el déficit es de 2.2 billones de dólares, uno de los peores años de la historia. Y tengo que explicarles a la gente que los republicanos están a cargo, que ahora estamos ocupándonos de esto. Cuando parece que el problema está empeorando, tenemos que empezar a recortar el gasto de inmediato. Cada republicano necesita votar. Para recortar el gasto, hay una manera de hacerlo. Se llama un paquete de rescisión. Si sigues pidiendo prestado, aunque pienses que voy a ser amable con todos y darles dinero a todos, puedes hacerlo. Pero el endeudamiento va a desplazar todo, porque hemos hecho muchas promesas. Hemos prometido a la gente Medicare, prometimos a la gente Medicaid, prometimos a la gente Seguridad Social, prometimos a la gente cupones de alimentos. ¿Adivina qué? Igual a los ingresos fiscales. Esas 4 promesas, Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, Seguridad Social, son todos los ingresos fiscales. Votamos esos programas. Los programas votamos que son el presupuesto, tanto militar como no militar, son 1/3 del gasto. Todo está pedido prestado. Deuda igual a presupuesto. Lo que votamos gastar en el presupuesto está pedido prestado. Así que las cosas están desajustadas. No puedes ayudar a todos ni ser todo para todos. Una forma de ver esto es, digamos que ganas $25,000 al año y todo tu dinero se va en tu alquiler y tu comida y cuidar de tu familia. No te queda nada. Eres un pobre trabajador. Y pasas junto a alguien en la calle y está sin hogar y sientes pena por él.
¿Irías inmediatamente a un banco y pedirías prestado $1,000 para dárselos a una persona sin hogar? No, no lo harías porque eso no tendría ningún sentido. Eso es lo que estábamos haciendo. Miramos alrededor del mundo y vemos a personas sin hogar. Miramos alrededor del mundo y vemos a personas hambrientas. Así que simplemente vamos a China, al banco, y pedimos prestado dinero de China y luego lo enviamos a África. Bueno, ¿sabes qué? Si envías tu propio dinero es caridad. Si envías tu propio dinero es noble. Si envías el dinero de otra persona o pides prestado y haces que el país se endeude más y nos pongas en mayor peligro, eso no es caridad. Eso es lo que ha sido destruido, destruyendo nuestro país. Eso es lo que nos está consumiendo desde adentro. La mayor amenaza para América es desde adentro, no desde afuera. ¿Qué pasa cuando la moneda se desmorona? ¿Qué pasa cuando el valor del dólar no pierde un 5% en un año, sino que pierde un 5% en una semana? Eso es lo que pasa al final, en las etapas de una moneda que se está destruyendo. La gente dice que nunca pasará en América. No puede pasar en América. Somos el dólar más fuerte, donde la moneda de reserva del mundo no puede pasar aquí. Puede y ha sucedido a grandes naciones, ha sucedido a grandes civilizaciones que han perdido su moneda, que han destruido su moneda. Siempre se desmorona lo suficientemente gradualmente como para que puedas arreglarlo. No, a veces se desmorona en el transcurso de semanas. Cuando el dinero alemán perdió su valor, a principios de la década de 1920. Después de la Primera Guerra, en septiembre, se necesitaban como 100 marcos para comprar una barra de pan. 2 semanas después, a mediados de septiembre, eran 1,000 marcos. A finales de septiembre era 1 millón. A mediados de octubre eran 10 millones. La moneda, si miras la moneda y lo que podía comprar en un periodo de 2 meses, fue completamente destruida en ese tiempo. Las imágenes de los libros de historia mostrarán a la gente poniendo el marco alemán en carretillas, llevándolo a las hogueras para quemarlo y calentarse. Valía más como combustible que para comprar cosas. Los trabajadores estaban exigiendo que les pagaran más de una vez al día, porque tenías que salir a cobrar tu sueldo al mediodía y gastarlo entonces porque valía la mitad al final del día. Así es como se ve cuando un país destruye su moneda. ¿Cómo destruyes tu moneda? ¿Cómo se produce la inflación? Si miras televisión, ves a estas personas que son deshonestas o que fallarían en economía básica. Ellos dicen, bueno, la inflación es transitoria y ya sabes, no estamos seguros de a qué se debe, pero tal vez podría ser, por avaricia, la gente que posee tiendas de comestibles causa inflación. No, la inflación es un hecho económico. Viene de pedir prestado dinero y la Reserva Federal imprime dinero para comprar el dinero prestado. Préstamo del Tesoro, ya sabes, nos atrasamos en nuestros pagos. Gastamos más de lo que entra, así que tenemos que pedir prestado dinero. La Reserva Federal compra nuestros bonos del Tesoro, pero la Reserva Federal no tiene dinero. La Reserva Federal crea ese dinero. Eso es lo que es la inflación. Y gran parte de eso se transfiere al gobierno, así que todo el mundo lo sabe. En los últimos 3 o 4 años, y parte de la elección se centró en la inflación de la administración Biden, los precios subieron más de un 20% en un periodo de 3 o 4 años, pero para mantenernos al día con eso, hemos incorporado protección contra la inflación en la mayoría de nuestros programas gubernamentales. Así que la seguridad social tiene aumentos por costo de vida, así que intentan mantenerse al día con la inflación. Y a medida que lo hacen, los programas simplemente se vuelven más y más grandes y nosotros nos quedamos cada vez más atrás. Eso es lo que está pasando. Pero está llegando a un punto crítico. La seguridad social se quedará sin dinero en 2033. Cuando se quede sin dinero, todos recibirán entre un 20 y un 25% menos de la seguridad social. ¿Qué crees que va a pasar en nuestro país cuando los más pobres entre nosotros, que viven solo de la seguridad social, ¿qué pasará cuando pierdan el valor de su cheque y pierdan el 25% de su cheque? ¿Qué crees que va a pasar en este país? Y nadie se está preparando para eso. Nadie está haciendo nada para reformar la seguridad social, reformar Medicare, reformar Medicaid. ¿Sabes? La gente está petrificada por todo. ¿Qué es eso horrible y tan difícil de decir que las personas que pueden trabajar deberían hacerlo? Creo que todos deberían trabajar. Creo que todos los que pueden trabajar deberían hacerlo, no como un castigo, sino como una recompensa. Deberíamos tener un requisito de trabajo para cada cheque que se envíe.
Todos deberían trabajar. Quiero decir, así es como obtienes tu autoestima. No puedes darle autoestima a la gente. No puedes decir, aquí, Johnny, aquí tienes un trofeo. Sabemos que no puedes escribir ni sumar, pero aquí tienes un trofeo por ser un atleta de matemáticas. No, tienes que ganarte tu autoestima. Lo ganas a través del trabajo. Solo agregar trabajo a Medicaid y decir, ¿quieres un seguro de salud gratuito del gobierno? Agregar un requisito de trabajo ahorra $100,000 millones. Hacer que los estados paguen más por Medicaid. ¿Por qué quiero que los estados paguen más por Medicaid? Porque no tienen una imprenta. ¿Por qué son tan terribles las decisiones de este organismo? Porque hay una imprenta. Tuve una conversación con uno de mis colegas demócratas y él dijo, yo dije, tenemos que tomar una decisión. Tienes que decidir si quieres ayudar a los pobres en nuestro país o si quieres ayudar a los pobres en Ucrania o ayudar a quien sea que estés pagando en Ucrania. Él dijo que no deberíamos tener que tomar una decisión. Bueno, es como tienes que tomar una decisión. El hecho de que pienses que no tienes que tomar una decisión es la razón por la que estamos 36 billones en deuda. Tienes que tomar decisiones. ¿Qué viene primero, Ucrania o América? No puedes hacer ambas cosas, porque no tenemos suficiente dinero, solo tenemos suficientes impuestos que entran para pagar la seguridad social, Medicare, Medicaid y cupones de alimentos. Todo lo demás es prestado. Así que tal vez las personas capaces de trabajar necesiten volver a trabajar. Quizás debería haber un requisito de trabajo. Quizás, por el amor de Dios, los cupones de alimentos no deberían comprar bebidas azucaradas, papas fritas, ding-dongs y Twinkies. ¿No podríamos reformar nuestro sistema de tal manera que intentemos curar la plaga de la obesidad en nuestro país, reduciendo lo que el gobierno compra en cuanto a alimentos? Pero hoy sucederá lo contrario. Las cosas no son lo que parecen. Las cosas en el Congreso nunca son realmente lo que parecen. Aprobaremos un proyecto de ley supuestamente por la mayoría conservadora, pero el propósito de este proyecto de ley es gastar 340,000 millones en nuevos gastos. En lugar de eso, lo que deberíamos estar haciendo es tomar los ahorros de los desperdicios, fraudes y abusos que Doge y Elon están encontrando. Deberíamos ahorrar eso, tomar esos ahorros y usarlos para gastar en cosas que la gente considera de mayor prioridad, como la frontera o el ejército. Pero me opondré a este presupuesto porque no estoy a favor de gastar más dinero. Me opondré a este presupuesto porque quiero no tener nada que ver con un déficit de 2.2 billones. Al final del año, quienes voten por este presupuesto y quienes voten por el nuevo gasto tendrán que explicar a la gente en casa qué pasa con ese déficit de 2,2 billones de dólares. ¿Cómo sucedió eso bajo la vigilancia de un republicano? Y hasta que alguien tenga el valor de decir que no, esto va a continuar y continuar. Y hay un peligro. Si no lo detenemos, vamos a destruir el país. Así pues, señor presidente, más adelante presentaré una enmienda para recortar gastos, para realmente darle fuerza a esta resolución presupuestaria, para recortar gastos reales, para equilibrar nuestro presupuesto y para cumplir con las promesas que el presidente hizo en la campaña. Con eso cedo mi tiempo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.